Vamos a hablar acerca de fe y quiero enfocarme en el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 14. Yo quiero que podamos entender que para poder sobrevivir y vencer cualquier circunstancia del enemigo, tenemos que tener una fe inquebrantable. Di conmigo, una fe inquebrantable. Y tenemos que tener una fe que jamás se rinde. Dile a la persona que está al lado tuyo, una fe que jamás se rinde. Más fuerte, jamás se rinde. Como México, que no se rindió a nada. Entonces, vamos. Escuché a mi papá que dijo: te adoramos, Dios. Entonces, ¿cómo? Entonces hoy quiero que podamos saber que entre más profundo estén las aguas, mucha más fe debemos de tener. Quiero que leamos Mateo capítulo 14, versículo 22. Espero que hayan traído sus lentes para leer, si los necesitan. Si no, no hay problema. Voy a estar leyendo la Nueva Traducción Viviente. Y dice: inmediatamente después, Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaron al otro lado del lago mientras él enviaba a la gente a casa. Stephanie estaba hablando acerca de cuando Jesús alimentó a los 5,000 y precisamente ya había hecho ese milagro Jesús, y ahora pues ya era tiempo de empacar, ¿verdad? Tenían que ir al otro lugar, al próximo destino. Versículo 23 dice: después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba ahí solo, cayó la noche. Ok, participemos juntos, nos vamos temprano juntos. Ok. Mientras tanto, di conmigo, mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. ¿Cuántos aquí saben nadar? Vives en una isla, entonces deberíamos de... Muchas veces se nos olvida que Long Island, Queens es una isla, Manhattan también. Y dice, versículo 25: a eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Versículo 26 dice: y cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados, o sea, asustados. Parece que habían mirado una película de horror o de miedo antes. Y dice: llenos de miedo, clamaron: es un fantasma. Pero Jesús les habló de inmediato. No tengan miedo, dijo, tengan ánimo. Di conmigo, ten ánimo, yo estoy aquí. Muchas veces nosotros nos encontramos en momentos difíciles y se nos olvida esas palabras que Jesús nos está hablando, diciendo: no te preocupes, no tengas miedo, yo estoy aquí. Y versículo 28 dice: entonces Pedro lo llamó: Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Entonces Jesús le contestó: pues sí, ven. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Hay una canción que se cantaba antes que dice: con la sombra de Pedro se sanaban los... No era la sombra, ni tampoco Pedro. Y salía alguien con la... Yo creo que Pedro honestamente sí tuvo una suerte, no digo suerte, sino qué bendición. Yo poder caminar en el agua por lo menos unos 3 segundos y después, ¿verdad? Que con la sombra mía los enfermos se puedan sanar. O sea que ese es un ministerio pesadísimo, ¿verdad? Entonces vamos a estar hablando un poquito del apóstol Pedro acá. Versículo 30 dice: pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse y exclamó: sálvame, Señor. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró y le dijo: tienes tan poca fe, le dijo Jesús, ¿por qué dudaste de mí? Cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Entonces los discípulos le adoraron y dijeron: de verdad eres el Hijo de Dios.
Creo que todos hemos pasado, muchos están pasando por momentos difíciles. Y posiblemente ahorita mismo estás pasando por una tormenta horrible, así como pasaban los discípulos en este pasaje. Nos encontramos en un mar, en aguas profundas. Y las aguas profundas pueden ser de bendición, pero a la misma vez pueden estar en nuestra contra. Y me quiero referir a las aguas profundas donde te puedes ahogar y te puedes morir, como se encontraba Pedro. Y lo único que nos puede hacer salir adelante y salir de una tormenta horrible, como se encontraban los 12 discípulos, es usando la fe. Y es por eso que el tema de hoy le he titulado, di conmigo, más fe para aguas profundas. Dile a la persona que está al lado tuyo, más fe para aguas profundas. No menos fe, más fe. Dile, más fe. Y quiero decirles algo, aún en esa tormenta Dios tiene el control. Dile a la persona que está al lado tuyo, aún en esa tormenta difícil que estés pasando, puede ser una enfermedad, puede ser, estás pasando por un momento difícil financieramente hablando, Dios tiene el control. Dile a la persona que está al lado tuyo, Dios tiene el control. Para luna de miel, Stephanie, las mujeres escogen todo. Yo me quise ir a Bora Bora en inglés, y 2 semanas, lo más cerca del paraíso, ¿verdad? Desconectado de todo el mundo. Y Stephanie dijo, no, quiero que vayamos a conocer todos esos lugares. Ok, dije, ¿a dónde quieres ir? Dijo, quiero ir a Grecia, quiero ir a Dubái, quiero ir y pues, ok, dije yo, sus deseos son órdenes. Y fuimos a Grecia y fuimos a una isla que se llama Santorini, bien bonita, se lo recomiendo si pueden ir. Y Stephanie había reservado una excursión que prácticamente rentamos con otras personas un yacht privado, y de ahí uno podía ver toda la isla, bien bonito. Pero después llegamos a un punto donde ya estábamos bien lejos de la isla, en medio del océano, y el capitán detiene el barco. Y él dice, ok, aquí todos se tienen que tirar del barco, pero no se preocupen, dijo, solo son 20 metros. Yo he nadado en piscinas de 30 pies, ¿verdad? Entonces el problema es que aquí en los Estados Unidos trabajamos con pies, no con metros. Entonces yo dije, no hay problema. Y después yo dije, bueno, metros, dijo, ¿cuántos son 20 metros en pies? Resulta que son casi alrededor de 60 pies. Y yo dije, oh no, dije yo, I can't do this. Y ya cuando dije I can't do this, Stephanie ya se había tirado. Bueno, dije yo, vine casado y me voy soltero, dije yo. Y ella decía, tírate. No, yo estoy bien aquí, le digo yo. Las aguas no me pertenecen, le decía yo. Y pues al final todo el mundo me estaba haciendo ahí porra, tírese en diferentes idiomas. Entonces me tiré. Y ahí pues yo tratando de, sé nadar, pero la cosa es que pues sé nadar en una piscina donde hay un lifeguard. Y aquí pues más bien firmamos, ¿verdad? Un waiver que si algo pasaba, si nos lastimábamos, si nos moría. Yo no sé, le tengo más miedo al agua que tirarme de un avión, para que vean. Porque es que uno no sabe que hay ahí un tiburón, una ballena, algo así. Y morir ahogado es feo, ¿verdad? Porque por lo menos tirarse de un avión, pues Señor, estoy en tus terrenos, toma mi espíritu. Es más fácil ir al cielo en el aire que en el mar. Y pues me tiré, ¿verdad? Y si yo estaba tan asustado, que el sol estaba bien bonito, el clima estaba bien hermoso, ya no me puedo imaginar cómo se sentía Pedro cuando él pues se comenzó a hundir. Pero ¿por qué fue que se comenzó a hundir? Es porque había perdido la fe.
Y vamos a estar hablando acerca de estas cositas. Quiero antes de seguir adelante, el tema dije que es más fe para aguas profundas. Pero para estar en aguas profundas hay que hacernos 3 preguntas. Di conmigo, 3 preguntas. Y la primera es, quiero que le preguntes a la persona que está al lado tuyo, ¿en qué estás enfocado? ¿En qué estás pensando? No creo que haya un partido de fútbol ahorita, ¿verdad? Entonces, vamos, hazle la pregunta, ¿en qué estás pensando? Si hay alguien que tiene cara de americano, dile, what are you thinking about? Mateo capítulo 14, versículo 27 dice, pero Jesús le habló de inmediato, no tengan miedo, dijo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Yo aquí escribí, ¿estás visualizando tu victoria o tu derrota? ¿Estás visualizando tu salvación o tu muerte? Tener ánimo tiene que ver con ser valiente y con tener un corazón optimista. Y muchas veces nosotros nos damos por vencidos aún antes de que la batalla haya comenzado. A mí me gusta la traducción de inglés, the English Standard Version. Es donde hago mis devocionales, donde yo hago mi estudio bíblico. Y me gusta cómo lo traduce. Dice, vamos a aprender un poquito de inglés, ¿verdad? Y dice, Jesús en vez de decirle ten ánimo, le dice a sus discípulos take heart. Dí conmigo, take heart. Haz el corazón a la persona que está al lado tuyo. Dice take heart, que tiene que ver con tener valor y armarse de coraje y confianza. Y aquí es donde se pone bien interesante, porque aquí cuando tú controlas tu corazón, debemos de controlar nuestro corazón porque el corazón engaña. Cuando controlas tu corazón, permites que tu mente pueda funcionar. Y eso es lo que Jesús le dijo a sus discípulos: controla tu corazón, controla esas emociones, porque muchas veces cuando se pone difícil la situación, nosotros tomamos decisiones basadas en emociones. Y todo el mundo comenzó a paniquear y tienen toda la razón, aunque no se las doy, porque como es que son, they're fishermen, o sea, son pescadores y no saben nadar, ¿verdad? Aunque pues en una tormenta así, pues cualquiera se puede asustar. Pero Él les dice, oye, take heart, les dice Jesús, controla tu corazón. ¿Por qué pasa? Cuando controlas tu corazón, entonces puedes pensar bien. Y aquí sigue escribiendo yo. Cuando controlas tu corazón, permites que tu mente pueda funcionar. Y una mente controlada tiene pensamientos controlados. Dile a la persona que está al lado tuyo, una mente controlada tiene pensamientos controlados. Y eso equivale a un corazón controlado. Una mente controlada te permite ser valiente y lleno de coraje para poder enfrentarse a las dificultades de la vida. Y eso es lo que precisamente Jesús también dice en el libro de Juan capítulo 16 versículo 33. Y Jesús dice, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo ya he vencido al mundo. Amén. Ahora, la segunda pregunta que nos tenemos que hacer, quiero que le hagas esa pregunta a la persona que está al lado tuyo, es: ¿qué están mirando tus ojos? ¿Se la hizo? Dile, ¿qué están mirando tus ojos? No sé si los muchachos que les pedí que me ayudaran puedan venir, por favor. Mateo capítulo 14 versículo 29 dice, entonces Jesús le contestó y le dijo, sí, ven, les dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó de la costada de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio, di conmigo, cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. Y es cuando él exclamó, Señor, sálvame. ¿Cuál fue el error que cometió Pedro?
¿Saben cuál fue el error que cometió Pedro? Ellos no están aquí. ¿Cuál fue el error que cometió Pedro? Él miró, ¿qué es lo que? Mira, cuando hay un bebé y el bebé está comenzando a caminar y el papá o la mamá están aquí y le dicen, ven, ven, el niño, ¿qué está mirando? O está mirando al suelo, o está mirando todas las cosas. Sus ojos están mirando a... El error de Pedro es que él, en vez de mirar a Jesús, estaba mirando todos los problemas. Estaba mirando la tormenta, estaba mirando las olas. ¿Por qué? Porque no había controlado su corazón. Por eso le dijo, hombre de poca fe. O sea, él tuvo fe, porque si no tuviera fe no hubiese caminado en las aguas. Aquí es lo interesante. O sea, la poca fe le ayudó a caminar sobre las aguas. La mucha fe es lo que le iba a hacer que él llegara hacia Jesús. Entonces, quiero que venga aquí Mauricio. Todo el mundo diga hola, Mauricio. Es el primo de mi esposa, mi primo también. Entonces, si se lastima, no hay problema porque es entre familia. Mauricio, estás pasando por momentos difíciles, ¿verdad? Sí, sí. Sí. Es el drama acá, ok, no. ¿Y cuáles son los nombres? Te iba a decir que dijeras algo, pero no. Posiblemente Mauricio es Pedro, ¿verdad? Peter, Simón, Simon, Pitor se dice Pedro en Polish. Y Pedro, Mauricio, ya no sé qué nombre decirle, está pasando por momentos bien difíciles, similar a otra persona. Y quiero que vayamos al libro de Hechos capítulo 7. Hechos capítulo 7 versículo 55. Como dijimos, es que el error que cometió Pedro es que en vez de mirar a Jesús estaba mirando el viento y las olas. Hasta me atrevo a decir que Pedro miró a la barca como su salvación y no a Jesús. Nosotros muchas veces ponemos nuestra confianza y nuestra esperanza en todas las cosas menos en Jesús. Y después nos frustramos cuando no sale a la manera que nosotros queremos. Y hacemos la famosa pregunta: Jesús, ¿a dónde estás? Dios, ¿a dónde estabas? La respuesta es que tu esperanza no estaba en Él, estaba en otras cosas. En ese momento Pedro pensó que su circunstancia era más grande que Jesús y pensó que la barca era su única salvación. Y si te encuentras en aguas profundas, la pregunta es: ¿qué están mirando tus ojos? Pedro es algo de que no deberíamos de hacer. Ahora les voy a dar el ejemplo de algo que sí deberíamos de hacer. Hechos capítulo 7 dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Y echándole fuera de la ciudad, lo apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Ready? Vamos a ver si movemos esto un poquito para acá. Gracias, hermano Héctor. Gracias. Esos muchachos, vamos a ver si hay un scout aquí de béisbol. ¿Qué es lo que hacemos nosotros muchas veces? Move a little closer. Perfect. Ellos representan el enemigo, Satanás, ¿verdad? Aunque
Solo para este ejemplo, son angelitos de Dios, ¿verdad? ¿Y qué es lo que representan? Es que muchas veces nosotros nos encontramos como Mauricio, que el enemigo nos está atacando y nosotros queremos vencer al enemigo a nuestras propias fuerzas. Y nosotros lo que hacemos es, quiero que le tiren one at a time, como Mauricio, que le está tratando de bloquear. Más fuerte, hombre. Estamos tratando, nosotros mismos tratamos de bloquear todas esas cosas. Y eso es lo que hizo Pedro prácticamente. Pero eso no es lo que hizo Esteban, porque Esteban sabía cuál era la clave. Él no estaba mirando los problemas, no estaba mirando, estas son piedras. No tuvimos el dinero ni el seguro nos iba a cubrir si le pegáramos a él con una piedra. Entonces, pero Jesus, guys, come on, Butterfingers. Nosotros hacemos lo que hace Mauricio. Tratamos de bloquear en vez de confiar en Dios. Pero ¿qué es lo que hizo Esteban? Get on your knees, please. Get the other one. Nosotros miramos los dardos del enemigo y por eso es que salimos lastimados, por eso es que salimos heridos, porque en vez de mirar a Jesús estamos mirando los problemas. ¿Qué es lo que hizo Esteban? Dice que él tuvo su mirada en Mira lo que dice Hebreos capítulo 12. Mi papá lo estaba leyendo el viernes. Dice: puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Entonces Esteban estaba enfocado y estaba mirando los cielos abiertos. Él miraba a Jesús porque él sabía que Jesús era lo único que lo iba a sacar de la situación en la cual se encontraba. Mientras ellos le tiraban, a little harder. Los ojos puestos en Jesús. Yo sé que uno dice que ¿cuál es el sentido de esto? Es porque muchas veces nosotros hacemos lo opuesto. Nosotros miramos. I want you to look at it when they're turning. Are you okay? Look at it. Eso es lo que hacemos nosotros en vez de confiar en Dios. Un mensaje simple, o sea, hasta un niño lo puede entender. Iglesia, hoy quiero que salgas de este lugar poniendo tu fe en Dios y dejando que Él pelee tus batallas. Amén. Thank you, guys. Hebreos 12:2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Lo que el autor de Hebreos dice en este libro es que nosotros debemos de ver a Jesús como el único que puede darnos salvación por medio de la fe. En otras palabras, no pongas tu mirada en la circunstancia ni en los problemas. En vez, mantén tus ojos en Jesús. Y por último, la tercera pregunta que quiero que le hagas a la persona que está al lado tuyo, diles: ¿cuál es el nivel y cualidad de tu fe? ¿Mucha fe o poca fe? Mateo 14:31. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró y le dijo: tienes tan poca fe, ¿por qué dudaste de mí? La poca fe de Pedro permitió que él caminara sobre las aguas, pero la cualidad de su fe es lo que verdaderamente le iba a permitir que él llegara hacia Jesús. Siempre nosotros confundimos cantidad con cualidad. Muchas veces, por sacar un buen deal cuando estamos compramos bastante cantidad, aunque sea de mala cualidad. ¿De qué te sirve? ¿De qué nos sirve decir yo tengo mucha fe si la cualidad de nuestra fe es bien mala? Y hoy quiero que salgamos de aquí
no solo con una fe grande, sino que la cualidad de esa fe tenga un valor pesadísimo, que cuando nos enfrentemos a los problemas de la vida, cuando nos enfrentemos a una situación bien difícil, que podamos ser nosotros imparables. Mateo 17, versículo 14. Al pie del monte les esperaba una gran multitud. Un hombre vino y se arrodilló delante de Jesús y le dijo: Señor, ten misericordia de mi hijo. Le dan ataques y sufre terriblemente. A menudo cae el fuego o al agua. Así que lo llevé a tus discípulos, pero no pudieron sanarlo. Jesús dijo: gente corrupta y sin fe, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme a mí al muchacho. Versículo 18 dice: entonces Jesús reprendió al demonio y el demonio salió del joven. A partir de ese momento el muchacho estuvo bien. Más tarde los discípulos le preguntaron a Jesús en privado: ¿por qué nosotros no pudimos expulsar el demonio? Ustedes no tienen la fe suficiente, les dijo Jesús. Les digo la verdad, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a esa montaña: muévete de aquí hasta allá, y la montaña se movería. Nada será imposible. Aquí, ¿qué es lo que vemos? Es que los apóstoles estaban más sorprendidos con el don de hacer milagros que con glorificar a Jesús. Porque si tú lees, si no estoy correcto, en el capítulo 10 es cuando Jesús les dice: ustedes van a hacer milagros. O sea, les dio toda la autorización. Si lo miramos históricamente, de acuerdo a un periodo de tiempo, prácticamente Jesús le había dado esa instrucción a los discípulos alrededor de 1 año y medio antes de lo que pasara aquí en el capítulo 17. Entonces, tuvieron fe para hacer milagros hace 1 año y medio, pero ya cuando se encontraban en esta situación, ellos no podían sanar a este joven. Capítulo 14, Pedro se está ahogando porque estaba enfocado en los problemas y en el don de caminar en el agua, en vez de tener sus ojos en Jesús para después glorificarlo. Lo que quiero que puedas agarrar de este mensaje hoy: siempre mantén tus ojos en Jesús. Posiblemente no sabes a dónde Él te va a llevar, pero como hijo o hija de Dios, Él te va a llevar al lugar correcto donde tú tienes que ir. No al lugar donde yo quiero ir, porque si fuera por mí no estuviera acá posiblemente. Pero es aceptar el plan de Dios, es aceptar la voluntad de Dios. Lo dije hace unas semanas, hace un mes, que un verdadero cristiano está dispuesto a aceptar la voluntad de Dios sobre cualquier cosa. Y es por eso que muchos tienen el título de ser cristianos, pero verdaderamente no son seguidores de Jesús. Mejor dicho, no son esclavos y sirvientes de Jesús. Una persona que ama, que siga a Jesús, está dispuesto a sacrificar aún los deseos, sueños, metas. Dile a la persona que está al lado tuyo: mantén tus ojos en Jesús. Puedes ponerte sobre tus pies.